Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo webinar. En la tarde de hoy hablaremos de un tema muy importante como lo es llevar una alimentación adecuada y balanceada en pacientes con distrofia muscular. Esperamos que este sea un espacio de grandes aprendizajes para todos ustedes. Antes de empezar, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @coldistrofia en Facebook, Twitter e Instagram y desde allí nos ayuden a compartir la mayor cantidad de contenidos para poder seguir llegándole a muchas más personas. De igual forma, si quieres ampliar la información acerca de esta enfermedad, puedes dirigirte a nuestra página web distrofiamuscularcolombia.org. Este webinar está siendo transmitido vía Facebook Live y vía Zoom. Durante toda la transmisión estarán abiertos nuestros chats para que a través de ellos puedas dejar todas las inquietudes que tengas frente a esta conferencia, las cuales serán resueltas una vez finalicemos con la conferencia. Saludamos a todas aquellas personas que nos acompañan desde diferentes partes de Colombia y de Latinoamérica. Y no siendo más, le damos la bienvenida a la doctora Sandra Juliet Pérez Castro, nutricionista dietista de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá y magíster en neuromarketing e investigación de mercados de la Universidad de Barcelona OEBS Business School, quien actualmente se desempeña como docente universitaria de la maestría en nutrición deportiva en la Universidad CES y cuenta con 27 años de experiencia laboral en consulta externa privada y manejo del paciente obeso. Después de esta presentación, damos la bienvenida a la doctora Sandra, a quien de antemano le agradecemos por haber aceptado la invitación en la tarde de hoy. Doctora Sandra, bienvenida. Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy quiero en una forma rápida, clara y sencilla compartirles la información básica que todos ustedes deben saber sobre el manejo nutricional de la distrofia muscular de Duchenne. La dinámica en la cual vamos a hacer la presentación va a ser la siguiente. Quiero, para dar inicio, dar como unos puntos claves acerca de la fisiopatología, cómo funciona la enfermedad, para que con base en eso entendamos el por qué se deben hacer algunas modificaciones en el patrón de alimentación, teniendo en cuenta las diferentes etapas de evolución de la enfermedad. Entonces, quiero verificar si ya podemos dar inicio, tenemos cuántas personas conectadas. Sí, señora doctora, ya puede dar inicio. En este momento, pues ya estamos transmitiendo tanto vía Facebook Live como vía Zoom, como lo mencioné anteriormente. Hay aproximadamente Perfecto. 80 personas conectadas, tanto por Zoom como Facebook, entonces ya podemos dar inicio como tal. Perfecto, entonces de nuevo, bienvenidos y vamos entonces a dar inicio. El recorrido va a ser el siguiente. Primero vamos a hablar claramente qué es la distrofia muscular de Duchenne, cuál es el tratamiento indicado, cuáles son las manifestaciones clínicas, cuál es la etapa de diagnóstico y lo más importante, cómo va a ser ese manejo nutricional del paciente con distrofia muscular de Duchenne y qué aspectos debemos tener en cuenta de acuerdo como a todo el tratamiento farmacológico y la fase en la que se encuentra cada uno de los pacientes. Entonces, básicamente, ¿qué es la distrofia muscular de Duchenne? Recordemos que esta es una enfermedad que se caracteriza por una mutación genética que se produce en una alteración del gen que codifica la distrofina, que es un gen encargado de regular toda la producción muscular y el trabajo de todo el tejido muscular. Entonces, al desarrollarse esta alteración, se genera un daño y un deterioro en la masa muscular de todos estos pacientes, dependiendo de la fase en la que se encuentra, y esto genera una debilidad a nivel muscular progresivo, y recordemos que esta patología se presenta más en hombres que en mujeres, y esto es debido a una variación en el cromosoma X que tiene esta alteración. Y en las mujeres, ellas generan es la posibilidad de ser portadoras, mas no desarrollan la enfermedad.
¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas que se pueden presentar entonces en toda la distrofia muscular de Duchenne? Entonces existen varias fases y varias alteraciones que se pueden presentar muy características de la patología, como son, primero, una afectación motora que vemos que de acuerdo a la fase de evolución se va incrementando y eso lo vamos a ver más adelante. Dos, una afectación a nivel de a nivel respiratorio, porque se presenta una alteración en el cociente respiratorio debido también a todas estas alteraciones que se pueden manifestar a nivel de todo el componente muscular que puede afectar esta alteración. Otro, algo muy importante, que es la afectación cardíaca. Recordemos que esta afectación cardíaca se presenta básicamente después de los 10 años y tiene como una condición como muy especial en la cual todos estos pacientes deben tener un seguimiento muy exhaustivo en toda la prevención de todas estas alteraciones cardiovasculares. Otra es una afectación a nivel osteoarticular. Y la quinta afectación es una afectación que se presenta a nivel cognitivo. Si bien es cierto, la distrofia muscular genera alteraciones a nivel del músculo, pero a nivel cognitivo, por algunas alteraciones y una conexión que hay con el sistema nervioso, puede generar algunas alteraciones en esta población, generando una alteración como en la capacidad del coeficiente intelectual y en la capacidad de asimilar y discernir como toda la información, sobre todo en los niños cuando están en el colegio. Y otra es la sexta manifestación clínica, es aquellas personas que son portadoras, pero no desarrollan la patología. Con respecto al diagnóstico, es usual y lo más indicado, de acuerdo como a las guías de la Asociación Europea y la Americana, es que este diagnóstico se hace entre los 4 o 5 años de edad, donde desafortunadamente los niños ya llevan por lo menos 2 años de presentar alguna sintomatología, con la desventaja de que los padres no han detectado esto a tiempo. Entonces, esta puede generar un deterioro como en ese diagnóstico precoz, y recordemos que es muy importante cuando se empiezan a detectar estos síntomas, iniciar e instaurar el tratamiento lo más rápido posible para que haya prevención de todo ese deterioro a nivel de todo el tejido osteomuscular. Y también se generan unas alteraciones en problemas cognitivos, y son estos niños que empiezan con un retraso en el lenguaje, un retraso en el desarrollo, un retraso global del desarrollo o trastornos de conducta que pueden ser como un patrón que indica que algo no está funcionando, bien. Y algo importante también es que esos problemas motores que se presentan en esa etapa, que de pronto pasan desapercibidos antes de los 18 meses, que pueden ser como un retraso en la adquisición de la marcha, caídas frecuentes de los niños, empiezan a caminar y en marcha caminan como en puntillas, marcha con balanceo de las caderas, dificultades para correr o para levantarse del suelo, y también algunas deformidades y anomalías posturales en los pies. Y también existen otras alteraciones que sugieren el diagnóstico, como son los problemas no motores, y entre esos encontramos el retraso global del desarrollo, trastornos del espectro autista, y un marcador muy importante es que a nivel hepático, es decir, a nivel del hígado, se empiezan a generar unas alteraciones y unos indicadores que son las transaminasas se empiezan a alterar, y esto sugiere que puede haber de pronto alguna alteración o algún hallazgo en todo el tema de la distrofia muscular de Duchenne. Vamos a analizar entonces cuáles son esas etapas que se pueden encontrar en el desarrollo de la enfermedad. Entonces recordemos que la edad temprana suele ocurrir entre los 0 a los 7 años, esa es la etapa temprana donde se suele diagnosticar. Los niños con distrofia muscular de Duchenne se mueven más despacio y con mayor dificultad, y pueden parecer incluso con movimientos torpes, y esto es lo que empieza como a sugerir el diagnóstico. En esta
etapa se suele agrandar, esa estructura que hay en las piernas detrás de la pantorrilla, que son los gemelos, se empieza a poner un poco más grande y los niños suelen ayudarse con las manos para poderse levantar del suelo. Esa es la primera etapa. Después tenemos una etapa de transición que está bien entre los 6 a los 9 años y en esta etapa los músculos se van debilitando cada vez más y pueden presentarse algunas dificultades para levantarse o para subir las escaleras. Y es habitual que los niños caminen en puntillas para poder mantener el equilibrio y la fatiga es frecuente en esta etapa y pueden aparecer ya algunos marcadores de fallas a nivel cardíaco, o sea que ahí es fundamental ser conscientes de hacer ese seguimiento con cardiología. Vamos a la siguiente etapa, que es la etapa entre los 10 y los 14 años, que ya empieza la pérdida de la capacidad para caminar y ahí se presenta un gran impacto en la independencia de los niños porque ya la debilidad muscular sigue progresando y les evita mantenerse erguidos y caminar. Y, por ejemplo, en consulta he visto algunos niños que ya en esta edad la coordinación plato, mano, boca empieza a tener dificultad, entonces ahí ya deben tener algo de ayuda por parte de sus padres para poder llevar los alimentos a su boca. Y es habitual que ahí los niños empiezan a utilizar ya la silla de ruedas y es posible que también se desarrolle una escoliosis por hacer como esos movimientos adaptativos para ayudar a mejorar como todo este proceso. Los pulmones, perdón, a nivel de los pulmones también se genera como una alteración y ahí en los jóvenes adultos empiezan a requerir ya el soporte ventilatorio y por eso es muy importante que si los niños a esa edad tienen un adecuado peso, pueden tener una mejor movilidad y su cociente respiratorio va a funcionar mejor. Y ahí también es muy importante tener en cuenta que si controlamos todos esos alimentos que son ricos en azúcares simples, vamos a garantizar también que puedan tener una mejor capacidad para poder respirar. Cuando hablamos de tratamiento, entonces en el tratamiento es fundamental y todos ustedes han tenido la experiencia de que pasan por un grupo interdisciplinario donde cada uno evalúa de acuerdo a todas las condiciones que se empiezan a generar. Entonces ahí es muy importante por eso que ustedes sigan y no pierdan ninguna de las consultas que van a tener con los especialistas para poder tener como un patrón claro de qué se debe hacer y cuál es la evolución que va teniendo el niño en cada una de las etapas. Entonces en el tratamiento existen varias fases. Una que es el tratamiento farmacológico, donde vemos que los niños son manejados con corticoides y recordemos que estos medicamentos pueden generar un efecto adverso que es el edema, es decir, la retención de líquidos que se acumula mucho a nivel abdominal y los niños empiezan a manejar unas características en la cara que empiezan a ser cara de luna y empiezan a tener una cara un poquito más edematizada y se ven un poquito como con la cara más inflamada. Dos, tenemos también una etapa importante que es el tratamiento de la fisioterapia y la actividad física, que entre más oportuno y más temprano se inicie y más secuencia tenga ese tratamiento, vamos a lograr que los niños tengan más movilidad y que todas esas alteraciones de motricidad lleguen, pero en una forma más tardía. También hay otra etapa donde algunos pacientes pueden requerir ortesis o cirugía ortopédica, es decir, algún tipo de prótesis que le ayude a mejorar la movilidad y que puedan tener mayor tranquilidad para poder movilizarse con mayor facilidad y de esa forma tener mayor independencia. Y tenemos también otro aspecto muy importante que es el manejo respiratorio, donde es fundamental hacer como todo ese proceso de terapia respiratoria para poder hacer el seguimiento y en el caso de requerir un soporte ventilatorio, tener como las herramientas en el momento oportuno para poderlo hacer. Otro aspecto muy importante en el tratamiento es el manejo cardiológico, porque vemos que todos estos niños en alguna etapa de su vida empiezan a tener un componente cardiovascular importante y la alimentación nos va a ayudar muchísimo a poder prevenir esto, que es lo que vamos a ver más adelante. Con respecto a la nutrición, entonces ya vamos a entrar en materia para que les quede muy claro
qué comen, por qué comen, cuánto comen y cómo lo van a consumir. Y recordemos que también hay otro aspecto importante que es la intervención cognitiva para prevenir como todos estos alteraciones que se puedan presentar en el conocimiento, en la captación de la información que tienen en el colegio, en la interacción con las otras personas, en esa inteligencia emocional, porque veo en consulta muchos niños han comentado que en su primera etapa son víctimas de bullying o de matoneo en el colegio, entonces es importante también que ellos puedan tener la capacidad de consultar con estos especialistas para que se fortalezcan y puedan seguir como todo su proceso en el colegio. Y otro aspecto importante del tratamiento es la anestesia, donde en algunos casos, de acuerdo a la sintomatología y a lo que vaya presentando, pues se debe iniciar algún tratamiento ya en las fases más avanzadas para ayudarles al manejo del dolor. Y ahora sí vamos a hablar entonces en una forma clara y sencilla sobre el manejo nutricional y qué deben tener ustedes en cuenta para el abordaje del paciente con la distrofia muscular. Entonces, ¿cuáles deben ser esos objetivos nutricionales que vamos a tener en cuenta? Uno, prevenir la obesidad, porque recordemos que ellos bajan el gasto calórico y obviamente como están más sedentarios, más tranquilos, pues no tienen esa capacidad de quemar calorías en esa forma y por el tratamiento farmacológico que tienen, pueden en cierta forma desarrollar sobrepeso y obesidad. Entonces es fundamental prevenir desde las primeras etapas porque esto les va a generar mayor capacidad de movilidad para que esas alteraciones que se presentan en la etapa final la puedan retardar. Dos, prevenir la desnutrición, porque recordemos que a veces se dan recomendaciones donde dicen, no, el niño está obeso, pero tenemos que evaluar si realmente, como hay algo de edema, muchas veces el peso puede estar enmascarado por líquido. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta si realmente el sobrepeso cuando se está haciendo la valoración nutricional es por agua, es por grasa o es por músculo, ¿sí? Otro aspecto importante es promover la alimentación CESA. ¿Qué es una alimentación CESA? Debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Ya más adelante les voy a explicar cómo lo hacemos. Otro factor importante y otro indicador es cómo debe ser ese aporte calórico de acuerdo a cada niño, de acuerdo a la actividad física, de acuerdo a si se desplaza o no al colegio, de acuerdo a la edad y al proceso biológico y a la edad de desarrollo en la que se encuentra. Entonces ya con base en eso, al hacer el desarrollo de ese aporte calórico mínimo, ya pasamos a hacer el aporte de micro y macronutrientes, que recordemos que en los pacientes con distrofia muscular es muy importante tener en cuenta el aporte de calcio, el aporte de vitamina D y es fundamental prevenir el exceso de alimentos ricos en sodio porque con el manejo del corticoide tienden a retener líquido y si tienen una alimentación con un aporte elevado de sodio pues pueden tener complicaciones y eso les puede aumentar de pronto la aparición de otras comorbilidades o de aumentar también la alteración cardiovascular. Y algo fundamental también es el aporte de proteína. ¿Por qué? Porque como vemos que lo que se deteriora es el desarrollo de la masa muscular y la funcionalidad del músculo, entonces de ahí la importancia de combinar la terapia física con un buen aporte de proteína en los 3 tiempos de comida para prevenir alguna alteración y deficiencias nutricionales que puedan generar ese deterioro en la movilidad de los pacientes con distrofia muscular. ¿Cómo debe ser la valoración nutricional? Entonces, tenemos dos escenarios. Tenemos un escenario donde hacemos una valoración nutricional presencial, donde podemos evaluar signos clínicos, donde podemos evaluar realmente lo que les hablaba anteriormente, niveles de agua, de grasa, de músculo. Lo que yo estoy viendo en este momento en mi consulta son pacientes que los veo de manera remota, es decir, de manera virtual, y ellos me transmiten la información de la última junta médica o de la valoración que han tenido con sus especialistas y ese es el indicador que estamos teniendo. Pero he tenido también muchos pacientes que están en zonas muy vulnerables, zonas muy alejadas del país, donde no tienen acceso constante para dar una valoración nutricional. Entonces ahora yo quiero compartirles también el cómo, si los padres no tienen esa posibilidad de hacer una valoración en la que se hace en la junta médica, cómo desde la casa lo pueden hacer, pero en una forma óptima, ¿sí?
Entonces, para esto vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo vamos a medir la talla? Recordemos que la talla, si el niño todavía puede ponerse de pie, tiene la capacidad de hacerlo en una forma adecuada, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Uno, quitarle los zapatos al niño, quitarle la ropa pesada para hacer la valoración nutricional. Si tiene adornos en el pelo, si tiene una gorra, si tiene el pelo suelto, si está peinado de pronto con gel o con algo, tratar de quitarle como todas esas distractores que puedan hacer que la valoración nutricional, que la talla en este caso cambie. Dos, tomar la medida de la estatura cuando el niño esté en el piso, pero que no tenga alfombra y que esté contra una superficie plana. Entonces siempre ponerlo sobre la pared, contra la pared y que la pared no tenga molduras. Tres, decirle al niño que se pare con los pies planos, juntos y contra la pared y asegurarse que tenga las piernas rectas, los brazos a los lados y los hombros al mismo nivel. Porque como usualmente hay escoliosis, entonces si están dobladitos con la columna, no nos va a dar una talla que sea real. Cuatro, hacer que el niño mire frente a la línea de la visión, o sea, que mire frente a los ojos para que no haga estos movimientos y se disperse como la toma de la talla. Otro aspecto importante es tomar las medidas y tener en cuenta que la cabeza esté bien alineada con las nalgas y los hombros para poder tener un buen seguimiento, ¿sí? Y acá también vamos a tener en cuenta utilizar un punto de apoyo que puede ser una regla, una escuadra, un cuaderno para poder hacer la medida y que haga el contacto con la cabeza y que podamos tener realmente como un ángulo recto que nos va a permitir hacer la medida en una forma más exacta. Ya después de que tenemos esa medida, le hacemos una rayita a la pared y ya con base en eso, entonces se toma la medida, se trae ya el metro que tenemos en la casa de costurera, lo ponemos desde el 0 hasta arriba y tomamos la medida. Esa es una opción. Otra opción que yo les recomiendo también a algunos pacientes, si de pronto tienen esa habilidad, es desde poner el metro desde el 0 hasta el 50 y de ahí hacia arriba pegar el metro a los 50 centímetros y dejarlo pegado en un espacio donde en la casa puedan hacer el seguimiento y que cada vez vayan haciendo las rayitas para evaluar en casa que el niño sí está ganando la talla adecuada. Entonces eso es con respecto a cómo vamos a hacer la medida de la talla. ¿Cómo vamos a hacer la medida en peso con exactitud? Entonces, recuerde que hacemos quitar también todo lo que sea objetos pesados, si tiene saco, chaqueta, otro tipo de materiales que pueda hacer aumentar o tener variabilidad en el peso. Recordemos que el niño debe ir al baño antes de hacer la medición y lo ideal es que se recomienda que sea siempre en la mañana. En el caso de mis pacientes, yo les recomiendo que si lo pueden hacer preferiblemente los viernes en la mañana, después de ir al baño a eliminar y antes de desayunar, eso nos puede dar un factor más exacto. Vamos a utilizar una báscula que sea preferiblemente, si es digital, mucho mejor y tener en cuenta que no sean en superficies de tapete, sino en cerámica para que no haya variación y siempre pararse detrás para evaluar que la pesa esté realmente calibrada. Después decirle al niño que se quite los zapatos, ropa pesada y pararlo asegurándose que los dos pies estén en la forma adecuada para poder registrar el peso en una forma adecuada. Eso es cuando los niños tienen la capacidad de ponerse de pie. Cuando no, ya es importante que esa valoración se haga exactamente en el equipo interdisciplinario para que la hagan o con un dispositivo especial o sencillamente en los más pequeños que se pueda hacer sentada. Me ha tocado, por ejemplo, con algunos pacientes que viven en veredas o en poblaciones muy alejadas, buscan un lugar donde pesan café o donde pesan alimentos y me envían esa valoración, los niños sentados, y esa podría ser también una aproximación, aunque no es la mejor. Pero recuerden que siempre cuando los niños, como ellos están manejados con el corticoide, siempre debemos tener en cuenta que deben eliminar antes de hacer la valoración, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a mirar entonces cómo debe ser esa valoración nutricional. Entonces, en la valoración nutricional, recordemos que todos los pacientes con distrofia muscular de Duchenne deben tener una valoración y deben ser valorados
en el diagnóstico y continuar el seguimiento. Puede ser trimestral, pero cuando están iniciando como en la etapa de aprendizaje o de intervención, esta valoración debe ser más exacta, ojalá cada mes, para que se pueda como instaurar un buen patrón de alimentación, codificar e identificar cuáles son esos errores que se están cometiendo y ya después se pueden espaciar. Segundo, ajustar el abordaje nutricional de acuerdo a la fase en la que se encuentra la enfermedad. Tercero, tener los requerimientos nutricionales adecuados a las alteraciones gastrointestinales que se puedan generar, porque algunos pacientes pueden cursar con problemas de disfagia, es decir, alteraciones para deglutir, algunos pueden cursar con con momentos de estreñimiento. Entonces es muy importante que cuando se tenga esa consulta con nutrición, hacer todos los comentarios oportunos para poder hacer una intervención efectiva. Recordemos que se evalúa en la consulta nutricional no solo el peso y la talla, sino todas las alteraciones que se van generando y cuáles son esos hallazgos o esos conceptos que van a tener todas las personas del equipo interdisciplinario. Y finalmente se crea un plan de alimentación específico para cada uno de los pacientes que he identificado, que por ejemplo en Colombia tengo pacientes de diferentes zonas, entonces tengo de la costa que tienen un patrón de alimentación diferente, tengo de Popayán, tengo de Pasto, tengo de Boyacá, entonces obviamente el patrón de alimentación y las costumbres cambian y es mi deber como nutricionista que estoy asesorándolos adaptarme como a esos hábitos que tienen en cada región para poder hacer todo el proceso. Otro aspecto también importante a tener en cuenta es el poder adquisitivo. Entonces muchos padres dicen, no le puedo dar esto al niño porque no tengo recursos para hacerlo. Entonces mi misión también es adaptarme de acuerdo al recurso económico que tienen, cómo podemos optimizar ese plan de alimentación que cubra todos los requerimientos. Entonces, cuando hablamos de requerimientos, ¿cuáles son esos requerimientos importantes que vamos a tener en cuenta? Primero, los requerimientos de energía. Recordemos que esos requerimientos de energía se basan en un indicador que se llama el metabolismo basal, que es la energía mínima que necesita una persona para poder respirar y abrir los ojos. Entonces, con base en eso, de acuerdo al nivel de actividad del niño, si va o no al colegio, si va o no a terapia, entonces hacemos otras intervenciones y otros ajustes para poder que cubra sus requerimientos nutricionales y si está en etapa de crecimiento, que puedan tener la energía suficiente para cubrir lo inherente al desarrollo, más la actividad física, más la actividad intelectual. Con respecto al nivel de líquidos, entonces también es importante ahí evaluar qué tan edematizado está el niño, qué tan fuerte o cuál es la dosis del tratamiento farmacológico que está recibiendo y cuáles esas alteraciones cardiovasculares que se pueden estar presentando para con base en eso detectar también cuál es el requerimiento de líquidos. Recordemos que acá también es muy importante el clima y la temperatura en la que se vive. No van a ser los mismos requerimientos de un paciente que está en Bolívar a otra persona que está en Pasto en un clima completamente frío. Entonces ahí es importante también individualizar. Otro factor fundamental, como les decía ahora, es el aporte de proteína. Y he encontrado en consulta muchas deficiencias en el aporte proteico, o porque no hay recurso económico, o porque no tienen la información adecuada para de pronto sustituir algunos alimentos y no se tiene la posibilidad de consumir proteína animal, consumir proteína vegetal a expensas de frijol, lenteja, arveja o garbanzo, que ahora lo vamos a ver. Y otro aspecto importante, ¿qué tipo de grasas le vamos a dar a estos niños y qué tipo de carbohidratos? Recordemos que las grasas tienen una función y es producir energía, pero como estos niños tienen una comorbilidad que son las alteraciones a nivel cardiovascular, entonces debemos ser muy cuidadosos con el tipo de grasa que se utiliza y lo más importante, que esa grasa que se usa no se debe reutilizar porque eso les aumenta más el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Entonces, otro aspecto importante que se debe tener en cuenta en todo este abordaje es todas las alteraciones gastrointestinales que se pueden presentar.
Como les decía anteriormente, en algunas etapas, son las etapas más avanzadas, se puede presentar disfagia. La disfagia es una alteración que es la incapacidad para deglutir. Entonces, en ese momento debemos utilizar unas sustancias que se llaman espesantes o los alimentos dárselos un poco más espesos para evitar el ahogo o que tengan reflujo gastroesofágico o que tengan otras alteraciones. Esto ya va muy de la mano pues con el manejo individualizado que se va haciendo con cada paciente. El estreñimiento. Como se genera una alteración en la motilidad y en cómo los músculos trabajan adecuadamente, recordemos que el tracto gastrointestinal tiene un componente muscular, entonces si estos músculos no se mueven, no hay quien ayude a mover fácilmente ese bolo fecal y esto hace que se genere estreñimiento donde hay niños que pueden tener 2, 3 días sin hacer deposición. La fórmula está en manejar una buena hidratación, manejar una buena alimentación en fibra y que los niños tengan una adecuada masticación, porque aquellos niños que literal tragan o mastican muy rápido hacen que todo este proceso de estreñimiento aumente con mayor frecuencia. Otro aspecto importante, como les decía ahora, el reflujo. En este momento estamos presentando una pequeña intervención con problemas con la intervención de la doctora, entonces estamos dando solución y en breve damos continuidad con la conferencia. Agradecemos nos tengan un poquito de paciencia y lamentamos este inconveniente. Ya volvemos con ustedes, estamos solucionando. Mientras tanto, los invitamos a todos a que manden sus preguntas a través de Facebook Live y de Zoom y de igual forma a que nos sigan en nuestras redes sociales como @coldistrofia, Facebook, Twitter e Instagram. Los invitamos a que entren, revisen toda la información que estamos publicando constantemente y nos ayuden a viralizarla. Recuerden que entre más le podamos llegar a muchas más personas que lo requieran, vamos a poder impactar mucho más en la vida y darle calidad de vida a aquellas personas que padezcan distrofia muscular. Los invitamos también a que nos visiten en nuestras redes, en nuestra página web como distrofiamuscularcolombia.org. Mi nombre es Cristian López, tengo 22 años, padezco una enfermedad llamada distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad la cual afecta a todos los músculos de mi cuerpo. Desde los 12 años practico un deporte llamado bocha. Es un deporte paralímpico para personas sin condición de discapacidad severa, el cual me ha dado muchos triunfos y muchas alegrías. Entre ellos, el más importante fue la medalla de oro que gané en Brasil en el año 2017. En estos momentos me estoy preparando para clasificar a los Juegos Nacionales que se realizan cada 4 años, son los juegos más importantes. Estoy necesitando un implemento deportivo llamado canaleta o rampa. Es un implemento demasiado costoso. Para nuestra situación económica es un poco complicado conseguir este implemento. A quienes me puedan ayudar les pido de todo corazón que me colaboren para lograr este sueño tan anhelado por el que sueño todos los días. Les agradezco mucho a los que me puedan colaborar. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, les pido mil disculpas, tuve un inconveniente acá en la clínica, se fue la luz, pero ya restablecieron la planta, entonces vamos a continuar. Espero que hasta ahora el tema haya sido de interés para ustedes, que haya sido claro. Recuerden que al final les recomiendo que vayan teniendo todas las dudas
todas las dudas estoy dispuesta a responderles todo lo que necesiten más adelante. Entonces vamos a continuar. Quiero verificar si me oyen y me ven bien. Sí, señora doctora, se le escucha Perfecto, perfecto y la listo. vemos bien. Entonces, perfecto, ¿me escuchan? ¿Me ven bien? Perfecto. Entonces, yo les estaba hablando antes de todas las alteraciones que se presentaban a nivel gastrointestinal, como la disfagia, el estreñimiento, el reflujo gastroesofágico y la gastroparesia, que también es como por todas estas alteraciones que se presentan a nivel de los músculos. Entonces hay como un empastamiento y el estómago no alcanza a hacer como esa movilidad, y eso hace que se genere también alimento que no se digiere, no se metaboliza, se fermenta, genera estreñimiento y puede generar alteraciones gastrointestinales. Entonces ya vamos a mirar el cómo vamos a hacer el abordaje de estas alteraciones. Entonces recordemos que para el manejo de la disfagia es fundamental también que ustedes en una forma precoz en casa vayan detectando si el niño está perdiendo peso, si lo están viendo deshidratado, si tiene algo de desnutrición, si de pronto tose mucho y ustedes piensan es que se está ahogando y de pronto es que esos alimentos no están alcanzando a pasar en la forma adecuada y está generando como alteraciones para deglutir. Y recordemos que esa disfagia puede ser en diferentes estadios, puede ser una moderada, leve, moderada o severa. Entonces es importante que cada uno de ustedes como padres o cuidadores tengan como esa capacidad para transmitir toda esa información cuando van a la consulta y sobre todo la que tienen con el equipo interdisciplinario. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar esa alimentación? Entonces, recordemos que existen unas normas y unas leyes que se llaman las leyes de la alimentación. Esas consisten en que la alimentación debe ser adecuada. ¿Adecuada a qué? A la edad y al momento fisiopatológico que tiene cada persona. En este caso, ¿a qué tipo de pacientes con distrofia muscular que tienen una necesidad de qué? Adecuar el aporte de proteína y el aporte de fibra para poder prevenir complicaciones. Debe ser completa, adecuada, perdón, empecemos desde acá. Debe ser completa, debe cubrir todos los nutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos. Entonces ahí es muy importante. He detectado en consulta que a veces les dan unas recomendaciones muy extremas a los padres y ellos restringen muchísimo la alimentación. Entonces recordemos que no es ni el exceso ni el déficit, sino buscar el punto medio para que el estado nutricional de los niños no se vaya a alterar. Debe ser equilibrada, entonces debe incluir todo el aporte de macro y de micronutrientes, es decir, de vitaminas, minerales, que se adecue de acuerdo a la patología. Debe ser suficiente porque estamos hablando de niños que están en etapa de crecimiento, que tienen una actividad física, si están en terapia constante. Debemos hacer esos aportes y esos ajustes para que no queden con hambre y que realmente si esta alimentación alcanza a cubrir esos requerimientos, vamos a evitar esos niños ansiosos o esos niños que van a estar pidiendo dulce, comida chatarra o mecato. Y por el contrario, si tienen una alimentación que les estimule, que tenga vitaminas y minerales, van a estar súper bien y van a tomar las decisiones adecuadas cuando quieran consumir algún tipo de alimentos. Y recuerde que va a ser adecuada a la edad y a la enfermedad o a la patología que se tiene en este momento. Entonces hablemos de cuáles son los macronutrientes. Los macronutrientes son carbohidratos, proteínas y grasas. Estos macronutrientes tienen unas funciones importantes. Vamos a empezar por el más clave en la patología de la distrofia muscular, que son las proteínas. Las proteínas tienen un aporte en calórico. 1 gramo de proteína aporta 4 kilocalorías. Las proteínas encontramos de alto valor biológico y proteínas de origen animal. Las de alto valor biológico son carne, pollo, pescado, cerdo, huevo. Y las proteínas de bajo valor biológico o proteínas vegetales encontramos leguminosas como frijol, lenteja, arveja, garbanzo, blanquillo. Acá quiero de una vez tener en cuenta cuáles son esas proteínas que sí vamos a consumir y cuáles no. Lo ideal, pues si se puede consumir carne de cerdo, carne de res,
pollo, cerdo, y vamos a controlar el atún y los embutidos y todo lo que son ultraprocesados, porque recordemos que estos tienen un contenido muy alto de sodio. Entonces, ¿qué estoy viendo en consulta? Niños que les encanta el sándwich o que la mamá le compró una latica de salchichas porque se antojó. Entonces, recordemos que si están en un tratamiento farmacológico importante y les dan un aporte de sodio muy grande, pues obviamente esto va a hacer que la enfermedad no evolucione en la forma que nosotros esperamos. Recordemos que cuando no tenemos la posibilidad y el recurso para comer todo el tiempo carne, pollo o pescado, hay una gran alternativa y es el huevo. Entonces el huevo tiene la gran ventaja de que tiene el plus de la clara y la yema, y los dos hacen sinergia y nos dan vitaminas, proteína y sustancias que ayudan tanto al desarrollo del sistema nervioso como la prevención de la salud cardiovascular. Entonces, la indicación es que el huevo lo pueden consumir entero. Es importante individualizar, porque en estos días veía una mamá que le habían dado una recomendación que el niño y en proceso de formación que solo se comiera la clara. Entonces, recordemos que los estudios demuestran que no es el huevo el que sube el colesterol o altera la salud cardiovascular, sino que es nuestro mismo cuerpo el que responde o fabrica más colesterol del que necesitamos. Entonces, cuando hablamos de proteínas, también encontramos todo lo que son los lácteos. Entonces, en los lácteos existen diferentes tipos de lácteos. Entonces, uno son la leche de vaca, que si no hay una contraindicación especial y no hay unos niveles súper elevados de colesterol, podría consumirse. Recomendación, que sea leche de vaca pasteurizada, y lo ideal es que si ya están en una etapa avanzada donde están generando alteraciones cardiovasculares, se consuma mitad agua, mitad leche. Cuando hablamos de leche deslactosada, recordemos que esa no es una buena opción, porque la leche deslactosada lo que hacen es degradar la lactosa, que es el azúcar de la leche, lo degradan hasta glucosa más galactosa. Entonces, finalmente, es azúcar, y ustedes se han dado cuenta, tiene un saborcito como dulcecito. Entonces, esa no es tan buena opción y obviamente es más costosa. Entonces, es mejor utilizar una leche semidescremada o una leche entera y diluirla mitad agua, mitad leche. Algunas personas, los niños son intolerantes, entonces les dan bebida a base de almendras. Recordemos que las leches vegetales como almendra o avena no se llaman leches sino bebidas, porque no cumplen ni reemplazan las características nutricionales que puede tener una leche. Y tenemos también los yogures, que pueden ser yogur natural, yogur con dulce o yogur deslactosado. Mi recomendación es que consuman yogur sin azúcar añadido. Esos yogures que traen abajo como almíbar o que traen fresitas o que traen dulcecito, esa no es una buena opción. Es mejor comprar el yogur natural sin dulce y picarle la fruta y que la fruta le dé el saborcito, sin necesidad de utilizar todos estos almíbares que pueden generar alteraciones. Otro aspecto importante, leche en polvo no es una buena opción, porque la leche en polvo, si ustedes miran, trae una concentración de azúcar muy alta, y además, como es liofilizada, es decir, es seca, cuando se consume esa leche en polvo, así se reconstituya, puede generar más estreñimiento. Entonces, no es tan buena alternativa, ¿sí? Entonces, acá hicimos todo el recorrido de las leches para que sepan cuál sí, cuál no y cómo la deben consumir. Vamos a pasar a los carbohidratos. Entonces, recordemos que los carbohidratos tienen como función producir energía. Nuestro cerebro es 100% dependiente de glucosa, y cuando hablamos que la alimentación debe ser equilibrada, debe incluir carbohidratos. Lo importante es qué tipo de carbohidratos. Entonces existen carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son aquellos como azúcar, panela, agua de panela, miel, azúcar blanco, azúcar moreno, y aquel contenido en todos aquellos alimentos ultraprocesados. Y los carbohidratos complejos son aquellos que encontramos en arroz, trigo, avena, cebada, centeno, y en tubérculos como papa, yuca y plátano. Estos son los que debemos consumir. Importante, hay un indicador que se llama índice glicémico de los alimentos, que es la velocidad con que un alimento nos sube el azúcar. Entonces, ¿cuáles debemos utilizar? Los de índice glicémico más bajo, es decir, cereales integrales o granos como frijol, lenteja, arveja, garbanzo. Y en el índice glicémico hay un factor muy importante a tener en cuenta, y es el grado de cocción del alimento. Si ustedes se comen, por ejemplo, una zanahoria rallada,
no sube la glicemia, pero si se toman una sopa de zanahoria, de una sube el azúcar. Entonces, si tenemos niños que de pronto están teniendo alguna alteración en las concentraciones de azúcar, es mejor que ese tipo de verduras como la zanahoria la consuman crudas. Entonces, en el índice glicémico hay dos factores: grado de cocción. Si se comen una pasta al dente, es decir, durita, no pasa nada, pero si se toman una sopa de pasta, se desdobla más rápido y genera un impacto más grande en el azúcar en sangre. Entonces es mucho mejor la que viene al dente. Lo mismo los frijoles o lentejas que los dejan cocinar y botan la cáscara y quedan ya deshechos, no son tan buena alternativa. Es mejor que los dejen un poquito más duritos. Recordemos que como esos generan de pronto algunas alteraciones, gases e inflamación, es importante dejarlos hacer un buen remojo para poder que se metabolicen bien. Entonces, índice glicémico, grado de cocción y 2 grado de maduración. No es lo mismo si ustedes se comen un mango pintón, así se comen un mango dulce. El mango dulce de una sube el azúcar y cuando sube el páncreas produce insulina y vuelve y cae. Y el resultado es que quieran más. Mientras que si lo comen pintoncito, las concentraciones de azúcar permanecen estables y no van a tener tanta ansiedad. ¿Listo? Entonces, grado de maduración y grado de cocción. Entonces ahí le quitamos miedo al carbohidrato y decimos, no, si yo selecciono el adecuado, la porción justa y el grado de cocción, no voy a tener problema. Cuando hablamos de las frutas, entonces recordemos que las frutas tienen una gran ventaja. Son muy ricas en fibra, tienen gran contenido de agua, tienen fitonutrientes, que los fitonutrientes son esas sustancias que le dan el color a las frutas y a las verduras. Y así es como vemos frutas rojas, verdes, amarillas, naranjas, y esas sustancias tienen una función en nuestro cuerpo. Las frutas ayudan a regular todo el tema de dislipidemias por el aporte de fibra. Una gran ventaja, son de fácil preparación y siempre en una lonchera o en un snack de un niño, una fruta es una gran alternativa. Calman la ansiedad y las guías nos recomiendan consumir de 3 a 5 frutas al día. Recordemos que la fruta se debe consumir entera. 0 jugos o combinaciones de frutas, es mejor consumir una sola fruta a la vez e ir cambiando cada día de acuerdo al color de las frutas. Con respecto a las verduras, entonces recordemos que las verduras, hay 2 tipos de verduras. Unas verduras que tienen un aporte calórico muy grande, que son las tipo A, donde tenemos auyama, calabaza, zanahoria. Todas estas vamos a consumir una porción más pequeña y regulamos el tiempo de cocción. Y tenemos otras verduras crudas que esas se pueden consumir con más libertad, que son todas las lechugas, todas las hojas, repollo, lechuga rumana, rúgula, lechuga batavia, lechuga normal, que esas no tienen un aporte calórico tan significativo. Fundamental que siempre incluyamos verduras de todos los colores, verdes, amarillas, naranjas, violetas, blancas, y recordar el índice glicémico del que les hablé anteriormente. Y algo clave en el caso de los niños para que tengan una mejor aceptación de las verduras es ponerles una salsita con yogur y mostaza, o ponerles un poco de yogur de aceite de oliva con zumo de limón, o con zumo de naranja, o con zumo de mandarina, mientras ellos van teniendo buena aceptación. Recordemos que si no tienen el patrón y el hábito de alimentación de consumir, ay, se me va a ir la energía otra vez, de consumir buenos alimentos, buenas verduras, la indicación es que no les demos porciones muy grandes. Podemos utilizar porciones más o menos de media taza, empezar incluyendo verdura por verdura hasta que haya una buena aceptación y ya vamos cambiando. Con respecto a las leguminosas, entonces recordemos que las leguminosas son frijol, lenteja, arveja, garbanzo y blanquillo y soya. Las leguminosas tienen una gran ventaja, tienen un gran aporte de proteína, tienen también un gran aporte de hierro y tienen gran poder de saciedad. Entonces, cuando no tenemos la posibilidad de consumir carne, se pueden consumir esas leguminosas, tanto guisadas como parte de una ensalada. Para las personas que tienen freidora de aire, las dejan en remojo y las ponen a tostar y se las pueden poner a la ensalada.
También las pueden cocinar y licuarlas y hacer como un hummus, una pastica que les queda como una salsita y le ponen yogur griego y un poquito de aceite de oliva y puede ser otra opción para que reemplacen cuando no tienen la posibilidad de carne. O una herramienta que también les puede ayudar mucho es procesarlas y hacer torticas de o hamburguesitas de lentejas, de garbanzos, de blanquillos. Esa también puede ser una alteración y se vale tanto hamburguesas como albóndigas. Entonces ahí tienen una gran alternativa para todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de consumir siempre proteína de alto valor biológico como carne o pollo, pescado. Entonces ahí tenemos una buena alternativa. Una queja, no, es que dan muchos gases. Entonces les voy a compartir un secreto. Ustedes pueden coger esas leguminosas, las dejan en remojo con una cucharadita de bicarbonato. Al día siguiente las juagan, les botan ese bicarbonato, las juegan bien y le ponen un trocito de jengibre para cocinarlas. De esa forma van a tener mejor tolerancia y no van a tener gases. Vamos a mirar los azúcares. Entonces recordemos que este sí es un alimento que realmente debe desaparecer de la alimentación de todo paciente con distrofia muscular de Duchenne. Acá tenemos azúcar, panela, miel, dulces, helados, bombones, chocolatinas. No es una buena opción. ¿Qué podríamos utilizar? Un edulcorante que pueda sustituir el azúcar. En este momento el que tenemos recomendado según la Academia Americana de Diabetes es la stevia. De resto, aspartame y todos estos otros azúcares, no. ¿Qué me han dicho muchas mamás en consulta? No, es que yo consumo la miel que llega del mejor panal, de la mejor abeja. Finalmente también tiene el mismo efecto. Entonces recordemos que todos estos azúcares en los niños con distrofia a veces los excita y los pone como más agresivos, los pone más hiperactivos y necesitamos es que ellos estén más tranquilos, más coherentes para que puedan cumplir como todas las normas a cabalidad. Entonces ahí vamos a tratar de controlar y sustituir estos alimentos por una fruta con yogur, o hacer un helado de yogur con fruta y darle una paletica, puede ser una alternativa para quitar todo lo que sean esos azúcares simples. Entonces recuerden que no tiene sentido que se pongan a invertir ni en postres dietéticos ni en cosas dietéticas, sino en la misma casa que ustedes puedan elaborar, incluyendo a los niños, que eso a ellos les gusta muchísimo. Vamos a preparar un helado y lo vamos a hacer entre los dos. Tú me vas haciendo, perdón, tú me vas ayudando con esto y yo te voy ayudando con algo. Entonces esa puede ser una buena herramienta. Vamos a continuar acá con las grasas. Entonces recordemos que las grasas existen, grasas buenas y grasas malas. Vamos a incluir en el plan de alimentación de los niños todas las grasas de buena calidad. ¿Estas cuáles son? La linaza, el aceite de oliva, las semillas de calabaza, las almendras, las nueces y un alimento que está en todos los mercados y en todos los países, que es el aguacate. Entonces el aguacate es una grasa de buena calidad, es cardioprotectora y además también nos ayuda a mejorar todo el funcionamiento del sistema nervioso central de los niños. Entonces es una gran alternativa. Ese aguacate lo podemos utilizar o en trocitos, o como parte de la ensalada, o hacer un guacamole, o licuarlo con yogur y hacer una salsa para ponérsela a la ensalada. Entonces esa puede ser una buena alternativa. Y otra grasa de buena calidad es el salmón, para algunas personas que de pronto lo pueden consumir. Si no pueden consumir ese y tienen las otras alternativas, no pasa nada y esa podría ser una gran opción, pero recuerden siempre contemplar el aguacate como alternativa. Si es aguacate Hass, que es el negrito chiquito, es la mitad. Y si es un aguacate más grande, debe ser un octavo de aguacate para que se adapte como a la porción de los niños. Recordemos que las grasas tienen como funciones importantes, nos dan energías, nos evitan problemas cardiovasculares, intervienen en el transporte y en la absorción de vitaminas liposolubles. Y recordemos que como en la distrofia se genera deficiencia de vitamina D, las grasas nos pueden ayudar a mejorar esa biodisponibilidad de la vitamina D. Las grasas brindan protección contra la temperatura ambiente. Las grasas moldean de diferente el cuerpo, tanto del hombre como la mujer. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, es muy característico que la grasa se acumule a nivel abdominal, que esa obesidad se llama ginecoide. Y recordemos que la grasa participa en la elaboración de muchas hormonas y enzimas. Entonces es muy importante
importante incluirla en la alimentación, que sea grasa de buena calidad. Entonces recordemos que existen grasas trans, como que son en los tipos de grasas. Entonces tenemos unas grasas saturadas, que esas grasas saturadas son aquellas que a temperatura ambiente están sólidas. Ejemplo, la mantequilla, la manteca o esos aceites que se reutilizan se van poniendo duros. ¿Cuáles son las grasas trans? Son esas grasas que se adicionan a los productos de panadería y repostería. Todos esos croissants o esos panes o esos pasteles que ustedes ven así súper levantados, todo eso trae grasas trans, todo lo que son galletitas, pancitos y ese tipo de cosas. Por eso es importante controlar el consumo de estos alimentos en el paciente con distrofia muscular de Duchenne. Y tenemos las grasas buenas, que son las poliinsaturadas, que las encontramos en el pescado, en las nueces, en el aceite de oliva. Recordemos que es mucho más sano utilizar una cantidad mínima de aceite de oliva que utilizar soya, maíz o canola, porque esos aceites no son de buena calidad. La recomendación es que compren como un spray de esos que venden para la peluquería. Sí, lo laven muy bien y le pongan el aceitico de oliva, y cuando van a cocinar le hacen chuc chuc y con eso lo preparan. Acá tenemos pues supermercados de bajo costo donde pueden comprar un aceite de oliva, y recuerden que la grasa no se reutiliza, y vamos a evitar esos procesos donde en algunas regiones del país fritan, por ejemplo, el bollo limpio, o fritan los patacones, o fritan las tajadas y guardan ese aceite y lo van reutilizando. Esa reutilización del aceite hace que esa grasa se sature y que empiece a taponar arterias y empiece a generar alteraciones a nivel de salud cardiovascular. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y las grasas monoinsaturadas, que las encontramos en los frutos secos y en el aceite de oliva, que es importante si tienen la opción de darles a los niños o almendras o nueces. Con el maní, recordemos que la Organización Panamericana de la Salud hace 2 años dijo que el maní no estaba considerado como un fruto seco, sino como una oleaginosa. No quiere decir que sea malo, pero tiene mejor calidad las almendras o las nueces, y si pueden solo comprar maní, tratar de consumirlo bajo en sodio. Si lo van a preparar en casa, tostarlo, que no quede muy tostado y no adicionarle mucha sal. Recordemos también entonces cómo va a ser esa selección de la alimentación. Cuando ustedes vayan con el carrito de mercado o con la canastica de mercado, siempre tienen que mirar que hayan frutas y verduras de todos los colores. Recordemos que el color rojo es rico en licopenos, que ayuda a mejorar toda la función del sistema genitourinario. Recordemos que el amarillo y naranja es rico en betacarotenos, que ayuda a mejorar todo lo que es agudeza visual, ayuda a mejorar también salud cardiovascular. Recordemos que el verde es rico en zeaxantina, que ayuda a prevenir todas las alteraciones a nivel pulmonar y fortalece el sistema inmunológico, y el color violeta, que es muy rico en antioxidantes como los polifenoles, que nos ayudan a fortalecer ese sistema inmunológico. Entonces es importante que siempre, de acuerdo a la zona geográfica donde se encuentren, que identifiquen cuáles son esos alimentos más usuales, para que siempre en su plato y en su canasta de mercado y en su nevera haya un arco iris, para que puedan tener un sistema inmunológico fortalecido. Con respecto al agua, entonces recordemos que el agua es un factor muy importante, y recordemos que nuestro cuerpo está constituido entre un 55 y un 60% de agua. Recordemos que el agua previene el envejecimiento, tiene una gran ventaja. Por ejemplo, en los niños puede ayudar a reducir la capacidad gástrica, y muchas veces en el centro que regula el hambre, en la sed, está a nivel del sistema nervioso, en el hipotálamo. Entonces tenemos el centro de la sed y el centro del apetito. Muchas veces lo que tenemos es sed, pero pensamos que tenemos hambre, y cuando nos hidratamos detenemos el consumo de alimentos. Entonces esta es una gran herramienta también para poder intervenir los niños cuando están muy ansiosos, tratar de que siempre estén con su termito, para que puedan ir haciendo como todo su nivel de hidratación en la forma adecuada. Recordemos también otro aspecto importante, es que el agua le da peso a las heces fecales y hace que el tránsito intestinal mejore. Recordemos también con respecto a la temperatura, de acuerdo a la zona geográfica donde se encuentran. Si están en un clima frío, pues pueden tomar infusiones calienticas, y si están en un clima cálido, lo van cambiando. ¿Cuántos vasos de agua? Entonces depende de cada niño y de cómo sea la diuresis y cómo esté el edema,
toma, lo ideal es entre 4 a 6 vasos de agua. Recordemos que el agua se toma a sorbos pequeños, no tomar esos sorbos así muy grandes porque eso puede acentuar el reflujo y las alteraciones cardiovasculares, sino que el agua sea pausadita y que el niño siempre esté como con el termo todo el tiempo, teniendo una buena hidratación. Recomendación, si hay mucha ansiedad, es clave que tomen al menos medio vaso con agua por lo menos 10 minutos antes de cada comida para reducir esos momentos de ansiedad. Recordemos que para realzar el sabor de los alimentos podemos utilizar condimentos como laurel, tomillo, orégano, albahaca, jengibre y evitar todos esos caldos Maggi, caldos, o sea, todas esas sustancias que son ultraprocesadas, sopas de sobre y ese tipo de cosas las vamos a evitar porque estos también son muy ricos en sodio y pueden generar retención de líquido. ¿Sí? Ahora vamos a identificar entonces que también hay algunos niños que ojalá me estén viendo que no desayunan porque se levantan, se acuestan muy tarde, se levantan muy tarde, entonces no desayunan. Entonces, como no desayunan, al almuerzo tienen ansiedad y comen volúmenes muy grandes. Esto me pasó con un pacientico que ya es más grandecito en la primera consulta y después hicimos ya la intervención y logramos ver ya como la modificación. Entonces recordemos que es muy importante que todos los niños desayunen y ojalá antes de irse al colegio. ¿Por qué? Porque el desayuno les renueva la energía, les previene la hipoglicemia, es decir, que se les baje la concentración de azúcar en sangre y que se sientan de pronto cansados, con mareo, decaimiento o en algunos casos los niños se ponen irritables. Es importante también porque como nuestro cerebro depende de la glucosa, si no hay un buen desayuno no llega glucosa al cerebro y no van a asimilar la información en la forma adecuada cuando están en el colegio. Y recordemos que finalmente si le damos buen carbohidrato al desayuno, ellos van a tener esa gasolina para poder actuar durante todo el día y romper el ayuno de casi 12 horas. Y cuando ellos no desayunan, se activan mecanismos de ahorro que hacen que después su cuerpo se vuelva acumulador de grasa. Entonces, es muy importante que tengan un buen desayuno y que por el contrario en la noche la cena sea un poco más liviana para prevenir acumulación de tejido adiposo. ¿Y qué desayunar entonces? Entonces recordemos que siempre iniciar pues con el tratamiento farmacológico, el medicamento que están tomando, hidratarse, pueden consumir una porción de fruta entera. Recordemos que la porción de fruta siempre debe ser media taza, 0 frutas en jugo o combinaciones, solo media taza. Recuerden el grado de maduración que debe ser una fruta pintoncita. Pueden utilizar arepa o pan o galleta integral o como hacen en algunos en lugares de la costa que comen plátano, entonces que sea medio plátano y ese que sea cocido o ese que hacen maceradito, evitar los que sean fritos. También puede ser una mogolla preferiblemente integral, puede ser un pancake que en algunos que ya he tenido en consulta les he dado la opción y les ha ido bien, o también pueden incluir, recuerden, tienen la fruta, tienen el carbohidrato y tienen algo de proteína que puede ser queso o huevo o un omelette que es una tortilla de huevo. Recuerden que con respecto al queso debe ser un queso bajo en sodio. Mucho cuidado con las personas de la costa que tienen ese queso costeño que es muy salado. La recomendación es que lo dejen en un recipiente de agua de un día para otro para que le quiten un poquito el contenido de sodio y de esa forma cuando se lo den a los niños no esté tan salado. En los niños pues pueden darle de bebida, puede ser una bebida caliente de acuerdo a los hábitos, puede ser una cocoa o un chocolate bajo en azúcar o agua o un té. Recordemos que agua de panela no es tan buena alternativa si no tienen sino esa opción, dársela muy baja en azúcar. Y recordemos que también ese desayuno depende de la actividad física o del gasto calórico que vayan a tener. ¿Qué snacks saludables podemos llevar? Entonces, podemos llevar una fruta entera o en trocitos, podemos empacarles maní, almendras o nueces. Recuerden que la porción es lo que les quepan en el puñito así bien cerradito, que eso equivale más o menos a una cucharada sopera rasa para los niños. También les pueden dar gelatina dietética, pero tratar de que esa gelatina si la pueden hacer en casa, compran la gelatina sin sabor y le licúan, cocinan un poquito la fruta y licúan todo y la pueden hacer en forma natural. También pueden ser galletas integrales, pueden ser esas galletas de arroz que parecen como icopor y le ponen por encima o yogur o le ponen fruta y le puede cambiar un poco el sabor. Puede ser heladitos de yogur griego que pueden preparar en casa. Entonces lo ideal es tener snacks saludables donde no tengan que invertir mucho y si ustedes los pueden preparar en casa muchísimo mejor.
menús de almuerzos, entonces hay zonas geográficas donde la sopa es importante, entonces recordemos que la sopa que no haya sobrecocción de las verduras, que sean las verduras como más cruditas, adicionarlas al final para que no haya deterioro de las vitaminas. Siempre una porción de ensalada, siempre la porción de proteína, si hay para pollo o pescado o carne, maravilloso, si no huevo, y si no hay huevo ni ninguna de las anteriores, lo que les hablaba anteriormente, las tortas de lenteja o las albóndigas de alguna proteína vegetal. Y siempre recordemos que las comidas se acompañan con agua, no con jugo, ni con gaseosa, ni con iced tea, ni con nada de eso. Lo ideal es que se acostumbren a tener una buena hidratación. Acá les comparto entonces cuál debe ser esa proporción adecuada de cómo debe ir el plato del almuerzo del almuerzo y la cena del paciente con distrofia muscular de Duchenne. Entonces el 50% del plato debe ser vegetales, el 25% debe ser la proteína de origen animal y el otro 25% del carbohidrato, que puede ser arroz o papa o yuca o plátano o granos como frijol, lenteja, arveja o garbanzo. Recuerden, es muy importante que primero se coman la verdura, después se coman la proteína y luego se coman el carbohidrato. ¿Con qué fin? Al comerse la fibra, que es la que tiene la ensalada, se van a llenar más rápido y en el caso de los niños que necesitamos controlarles peso, nos va a ayudar muchísimo para que se llenen más rápido. Si les vamos a empacar la lonchera o les vamos a empacar algo para que lleven al colegio, recuerden que es muy importante tener en cuenta la temperatura, tener en cuenta la conservación del alimento, que si el niño llega al colegio no deje la lonchera o la maleta cerca a la ventana porque se le acalora y después cuando va a comer tiene la cadena del frío alterada y eso puede generar descomposición de los alimentos, evitar recipientes que sean con BPA, o sea que pueden comprar recipientes plásticos, pero verificar, y cuando uno compra esos recipientes, por ejemplo en Dollar City o en esas tiendas, dice ahí libre de BPA, para que no tenga químicos, porque recordemos que todos esos químicos pueden generar una alteración hormonal en los niños y también puede acentuar como todas las patologías o las comorbilidades que se tengan en ese momento. Entonces, hasta acá, mil gracias. Vamos a dar tiempo a las preguntas. Espero que todo les haya quedado muy claro y vamos entonces a abrir los micrófonos. Les doy paso a las organizadoras de la fundación para que demos paso a las preguntas. Doctora Sandra, nuevamente mil gracias por haber aceptado la invitación, mil gracias por toda la información, realmente yo sé que es muy valiosa para todos aquí. Y vamos a dar inicio a las preguntas. Sin embargo, antes quisiéramos aclarar que efectivamente esta presentación va a quedar cargada en nuestro Facebook, en @coldistrofia, Facebook Live. Ahí lo pueden entrar y todas aquellas personas que de pronto quisieran como volver a revisarla a través de Facebook lo pueden hacer. Vamos a dar inicio con las preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, buenas tardes. Qué pena, quisiera saber más o menos qué se le podría enviar de lonchera al colegio a mi hijo que tiene distrofia muscular. ¿Nos dice la edad del niño o...? No, no señora, no señora. Bueno, entonces mira que anteriormente estábamos hablando de los snacks, entonces depende, si el niño desayuna en la casa, lo ideal es que si va con un buen desayuno, él lleve solo para el colegio una porción de fruta, una botellita de agua y que lleve, por ejemplo, algo de frutos secos, si es un niño pues más grande. Si el niño no, o sea, no desayunó en la casa y les dan, porque algunos niños veo que están en un programa como escolar donde les dan alimentación en el colegio, lo importante es que el niño se vaya educando y vaya seleccionando bien. Pero siempre, mamá, la mejor opción va a ser una fruta entera o picada, su botella de agua y combinarla con algo. Mi recomendación es evitar todo lo que sean paqueticos, galletitas y ese tipo de cosas. Entre más natural sea y entre menos etiquetas tenga que leer usted en lo que le va a mandar al niño, mucho mejor. Perfecto, doctora. También nos preguntan, ¿qué alimentos se pueden preparar o consumir para que la CPQ le pueda disminuir? Ya que cuando la tiene alterada el dolor es muy fuerte. Estamos hablando de paciente con qué, de qué edad, si nos puede responder. Sí, pues realmente no nos hacen énfasis en la edad, solamente Bueno, nos hacen la ahí yo pregunta pienso abierta. que sí sería importante individualizar la recomendación.
Si quieres, tú le puedes compartir el contacto mío a la mamá y con todo gusto yo le doy como la recomendación más individualizada, porque es una pregunta como muy puntual, ¿sí? Listo, perfecto. Sí, señora, claro que sí. También nos preguntan, ¿qué alimentos recomiendan para no tener tanta debilidad, para que se ganen más energías? Bueno, entonces recordemos, la debilidad se puede presentar por varias causas. Uno, porque el niño tiene un ayuno prolongado. Dos, porque no está teniendo un aporte de proteína adecuado. En ese caso, si el niño refiere mucha debilidad, lo importante es que esté comiendo cada 3 horas. Desayuna, come un snack más o menos a las 3 horas, almuerza. ¿Qué le puede ayudar muchísimo? Por ejemplo, alimentos que tienen índice glicémico alto. Si no tiene ninguna comorbilidad como glicemia alta, un banano podría ser una buena opción. O una combinación, por ejemplo, de una fruta con yogur le podría dar como esa combinación adecuada para que tenga una buena biodisponibilidad de energía. Importante ahí identificar si la debilidad es todo el día, si es antes o durante o antes o después de las comidas, para poder detectar si la debilidad es o porque tiene una deficiencia nutricional ya importante o porque no se está haciendo la selección adecuada. Ya con estas recomendaciones que estamos dando, es importante que la mamá empiece a hacer como los cambios, empiece a hacer los ajustes. Si un desayuno balanceado, un buen snack, un buen almuerzo. Si después de 1 o 2 semanas persiste la debilidad, sí es importante que en la próxima junta médica lo haga saber para que de pronto ya detecten si es una hipoglicemia, si es una deficiencia de hierro, porque es clave detectar cuál es el origen para poder dar como ese manejo adecuado, ¿sí? Perfecto, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, yo padezco distrofia muscular de cinturas y tengo 39 años. Soy de la Ciudad de México, ya no puedo moverme mucho, peso 79 kilos y mido 1,61, 1,61 m. Padezco también hipertensión arterial. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo debo balancear mi alimentación? Bueno, entonces recuerda que ahí es muy importante, con la comorbilidad que tienes, que es la hipertensión, entonces debes bajarle al aporte de alimentos ricos en sodio, que son ultraprocesados como salchicha, salchichón, jamón, mortadela, atún, caldo Nor, caldo Maggi, sal de fruta, Alka-Seltzer, todo este tipo de cosas con alto contenido de sodio. 1. 2. Regular tu estado nutricional, porque en la medida que te acerques más a tu peso meta, pues vas a tener mayor movilidad y vas a prevenir que esa hipertensión avance y se vaya a otro tipo de alteraciones cardiovasculares importantes. Entonces, por ejemplo, en el desayuno te recomiendo que sea no pan, ni galletas, ni tostadas, sino arepa con el huevo y la bebida caliente, que en la media mañana te comas la fruta entera, que en el almuerzo te comas los vegetales. Recuerda que hay unos vegetales muy ricos en sodio, como espinaca, apio y acelga, que los debes controlar también para regular esa hipertensión, y incluir un buen aporte de proteína, una buena ensalada y solo un carbohidrato. En la tarde largo, regular todo lo que sea ultraprocesado, con una fruta estarías bien, y mi recomendación es que la cena la hagas mínimo 4 horas antes de dormir, para que puedas tener un sueño reparador, para que no haya reflujo, o no haya disfagia, o no haya ninguna otra alteración, ¿sí? Muchas gracias, doctora. También nos preguntan, ¿y si la persona no puede ponerse de pie, qué otra forma podemos usar para medir su peso? Bueno, para medir el peso, entonces se puede hacer, yo les di ahí la aproximación. Si van pues a alguna institución médica, pues en algunas personas lo que hacen es el peso corregido. Si es un niño, el enfermero o la persona cuidadora puede pesarse primero, tiene el peso de base, después carga a la persona, después vuelve y hace el descuento para mirar cuánto pesó el paciente y cuánto pesó con la persona. Esa puede ser una opción pues más básica. Otra opción también podría ser que empezaran a medir el perímetro abdominal para poder detectar el estado nutricional.
Y yo te puedo compartir una escala que manejamos para algunos pacientes que se llama el índice, es un índice donde medimos el brazo-cintura para poder evaluar en aquellas personas que no se pueden poner de pie, otra herramienta para hacer valoración nutricional que también nos puede ayudar. Entonces, si quieres, por medio de la fundación, yo te puedo hacer llegar esa guía con cómo la interpretas para que pueda ser una buena opción, ¿sí? Perfecto, doctora. También nos preguntan cómo lograr ese equilibrio en la alimentación para una persona con poca movilidad. Bueno, recordemos que ahí es muy importante. Si se tiene poca movilidad, es muy importante trabajar como en el tema de la palatabilidad, es decir, combinar buenos sabores, buenas texturas, para que en esa forma lo que coma le guste, active a nivel del centro del centro del sistema nervioso, el centro del placer y se sienta cómoda. Eso es algo muy importante. Y otro, regular las porciones. Si no se está moviendo mucho, pues obviamente el gasto calórico está más bajo. Entonces, por decir algo, si es un adulto mayor, si es una persona adulta, entonces en el desayuno ya se come el huevo, pero si se come un carbohidrato ya se come una porción más pequeña. Cuando hace los snacks, que no sea que no sea una fruta entera, sino media unidad de fruta para regular el aporte calórico. Y en el almuerzo, sí o sí, la proteína debe estar. Desde que no tenga fallas en la función renal, debe tener una buena proteína y una buena ensalada. Y en ese caso, si está con sobrepeso y puede omitir en algunos días que no tenga terapia el carbohidrato en el almuerzo, eso le podría ayudar también como a acelerar un poco como esa regulación de la composición corporal. Y siempre en la noche hacer esa comida mínimo para que tenga 12 o 14 horas de ayuno en la noche, que sea más temprano, y regular que en la noche, si no es necesario, que no le ponga el carbohidrato y que se coma solo la proteína y los vegetales. Si es un niño, pues obviamente no podríamos hacer esa restricción. Ahí lo importante es poder individualizar, pero sí, en ese caso, se hace la restricción más en el carbohidrato que en la proteína y en los vegetales. Y obviamente en el tipo de preparación, que sea más al horno, más al vapor, que no sean cosas con salsas, y controlar todo lo que son frituras y alimentos muy elaborados. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, mi hijo tiene 12 años y aún camina. Hasta ahora él ha tenido una alimentación normal. ¿Debo empezar a hacer una dieta especial para él? Bueno, si el niño está con 12 años, tiene un estado nutricional normal, recuerda que es muy importante hacer énfasis en el aporte de proteína, porque por el curso de la enfermedad, el niño va a empezar a tener un deterioro en su masa muscular. Entonces debes hacer un énfasis en el aporte de proteína y regular todo lo que sean ultraprocesados para que él pueda tener un mejor estado nutricional. Y ahí es regular como también las porciones, ¿sí? E incluir todos aquellos alimentos que lo protejan. ¿Qué lo protege y no lo inflama? Lo protege la proteína de origen animal, lo protegen todas las verduras y frutas de colores diferentes. ¿Y qué lo inflama? Lo inflama o le genera alteración todo lo que sean ultraprocesados, productos de panadería, pastelería. Entonces, como vienes haciendo un plan de alimentación adecuado, la recomendación, fortalecer aporte proteico, fortalecer aporte de calcio, aporte de vitamina D, para que esas deficiencias no se presenten en una etapa temprana. Perfecto. Aquí también nos preguntan, ¿qué pasa si tiene poca hambre o come poco? ¿Cómo podremos tratar de que coma la cantidad necesaria para ser nutritivo y se nutra adecuadamente? Bueno, entonces recordemos que los niños cursan en algunos momentos de la vida por episodios de inapetencia. Entonces ahí tenemos que mirar si la función renal está bien, porque algunos que empiezan a tener fallas renales empiezan a disminuir el apetito. Entonces hay que evaluar si metabólicamente está bien y de pronto es un niño quisquilloso o un niño selectivo. Entonces lo que hacemos es que ponemos tiempos claros de alimentación. Tu desayuno es a tal hora, tu snack es a tal hora y tu almuerzo es a tal hora. No se puede cambiar un alimento por otro, porque si es un niño que no tiene un patrón de alimentación instaurado, se vuelve manipulador. Dice, ah, no, ¿para qué voy a comer esto si después mi mamá me va a dar lo que más me gusta o me va a dar otro alimento? Entonces es importante no sustituir un alimento por otro, dar claramente como las pautas y las recomendaciones de cuándo es a comer, y si se te pasó el tiempo de la comida, vas a esperar a la comida siguiente para poder consumir los alimentos. Y cuando se le da el alimento,
primero ofrecer la proteína y los vegetales y por último el carbohidrato. Y ahí si es inapetente no le damos líquido antes de las comidas porque entonces se llena de líquido y después no come. Entonces siempre a estos niños que cursan con episodios de inapetencia se les pone primero en la mesa todo el sólido y una vez terminan se les pasa el líquido. Si no terminan no se les pasa el líquido y eso también les exige que tengan buena masticación. Perfecto, doctora. También nos preguntan qué porcentaje de proteínas necesita un niño con distrofia muscular de Duchenne en su alimentación, con un peso aproximado de 21 kilogramos. Gracias. Y muy parecida a esa, nos preguntan que si se deben poner más de 2 proteínas dentro del plato a la hora de Entonces, pues, de servir el recordemos plato. ahí que es importante, para cubrir los requerimientos es 1 gramo por kilogramo de proteína al día. Si ya vemos que hay insuficiencia, que el niño ya empezó con alteraciones a nivel de motricidad, que su movilidad y vemos que está perdiendo masa muscular, podemos aumentarle por lo menos a 1.2 gramos por kilogramo de proteína al día. Ya con respecto a la pregunta que si le podemos dar 2 proteínas en cada comida, recordemos que el exceso de proteína tampoco es una buena alternativa porque hay un indicador que se llama la carga renal de solutos y esa carga renal de solutos en los niños o en los jóvenes apenas se está desarrollando. Entonces, si le sobrecargamos y le damos un aporte proteico muy alto, pues obviamente vamos a generar alguna alteración también en la función renal, que recordemos que en alguna etapa de la evolución de la enfermedad se puede presentar. Entonces, ahí es muy importante individualizar ese manejo, pero la recomendación es 1 gramo por kilogramo de proteína al día. Perfecto. ¿Y si fuera un adulto sería igual? También nos hacen esa Depende. pregunta. Si vemos que hay sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, y se ha detectado, nos podemos ir hasta 1.5 gramos por kilogramo de proteína al día. Pero si no hay un diagnóstico claro, nos podemos ir hasta 1.2 gramos por kilogramo. Y recordemos que esto va muy asociado también a la movilidad y al tipo de terapia física que está realizando el paciente. Porque una cosa es tener la proteína para poder proteger el músculo y otra es tener ese músculo metabólicamente activo. ¿Sí? Sí, señora. También nos preguntan, ¿qué tan buenos son los suplementos dietarios para la dieta? Se pueden utilizar, pero es muy importante individualizarlo, porque algunos suplementos de estos, como no están diseñados para el paciente con esta patología, o pueden tener más azúcar, o pueden tener más sodio, entonces es muy importante que ya en consulta podrían ser una buena alternativa, pero recordemos que como usualmente la historia natural de la enfermedad es que los pacientes cursan es con sobrepeso y son muy pocos con bajo peso, entonces ahí es muy importante individualizar en el equipo tratante. Ok. También nos preguntan, mi niña tiene 10 años, tiene distrofia aún no identificada. ¿Está bien que le dé suplementos para llamar o supongo que ganar masa muscular? Mi niña no camina y es de contextura delgada. Bueno, si la niña es de contextura delgada, lo primero que debemos hacer es regular la alimentación. Recordemos que los suplementos se utilizan cuando ya hemos hecho unas modificaciones en el patrón de alimentación y no vemos cambios en la composición corporal, entonces ahí utilizamos el suplemento. Pero primero vamos a hacer énfasis en darle la alimentación, aplicar todo lo que hemos visto hoy. Y si persiste, ya en la consulta con el grupo interdisciplinario, ya puedes preguntar para que en una forma ya más personalizada se recomiende el tipo de tratamiento, el tipo de suplementación que se requiera. Perfecto. También nos preguntan que si es recomendable tomar jugos detox para desintoxicar el hígado por el uso del corticoide. No, recuerda que el hígado no se desintoxica de esa forma. Nuestro cuerpo tiene la capacidad y nuestro hígado tiene la capacidad de desintoxicarse por sí solo. El proceso de desintoxicación más importante ahí sería quitar todo lo que son alimentos ultraprocesados y con eso sería suficiente. Pero en los niños no está indicado el tema de los jugos verdes y ese tipo de cosas porque todos esos jugos verdes son muy ricos en oxalatos de calcio. Entonces, en algunas personas puede generar cálculos de oxalato de calcio. Entonces, además de la patología de la distrofia, no nos podemos ganar otro problema más, ¿sí? Señora,
Y ya para ir finalizando, la última pregunta dice, mi niño tiene distrofia muscular de Ullrich, tiene 8 años y tiene sobrepeso. ¿Cuál sería su mejor alimentación? Bueno, entonces, primero, recordemos el gasto calórico debe ser bueno y debe estar haciendo su terapia todos los días, que así no vaya al centro o la terapeuta no vaya a su casa, debe estar haciendo su actividad física. Recordemos que la hidratación es muy importante, entonces debe estar con sus, en promedio, 6 vasos de agua al día. En el desayuno, dependiendo pues del país, porque veo que tenemos gente de México, tenemos gente de República Dominicana, entonces vamos a incluir un carbohidrato que puede ser o una arepa o una tortilla integral de tamaño pequeño o recuerden que cereales y ese tipo de alimentos ultraprocesados no están indicados y no los hablamos en el menú porque no son una buena opción. Incluirle algo de proteína que puede ser huevo en la preparación que le guste al niño y de bebida preferiblemente agua y recuerde que ahí le puede dar la porción de fruta. Para 8 años sería adecuado 1/3 de taza de fruta. Ya se va al colegio, se lleva su porción de fruta con su botella de agua, almuerza su media taza de ensalada con más o menos 100 gramos, 80 a 100 gramos de proteína, con la porción de carbohidrato que puede ser arroz o papa o yuca o plátano. Recuerde, mamá, el platico que les mostré donde está la división, que el 50% es ensalada, el 25% la proteína y el 25% carbohidrato. De esa forma lo debe hacer y de acuerdo como al patrón de alimentación y a lo que le guste al niño, es lo que usted va adicionando ahí. Y en la tarde le puede dar un snack, le puede dar un helado hecho en casa con yogur y fruta, o le puede dar sencillamente una fruta. Y en la noche, recuerde la comida temprano, entonces le puede dar similar al almuerzo, la porción de carne, la ensalada y un carbohidrato pequeño, y ya, no más comida. Y recuerde, ir evaluando la hidratación, ir evaluando el estreñimiento e ir evaluando si el niño refiere o no hambre, porque hay niños cuando se ponen, o sea, cuando sienten hambre se ponen muy irritables. Entonces, evaluar todas esas señales que le está dando el niño, a ver si es suficiente con ese plan de alimentación y si no, ya es importante hacer como la interconsulta y hacer la evaluación y el seguimiento más adecuado. Perfecto, doctora. Bueno, muchísimas gracias. De esta forma vamos finalizando. Nuevamente a todos nuestros participantes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Si quedó de pronto alguna duda o inquietud por resolver, nos las pueden hacer llegar y nosotros se las transmitimos a la doctora y con mucho gusto daremos respuesta. La idea acá es podernos ayudar y podernos pues colaborar entre todos. Esperamos que este espacio haya sido de gran aprendizaje. Recordemos la importancia de alimentarnos adecuadamente para seguir luchando contra la distrofia muscular. Recuérdense seguir viralizando y compartiendo toda nuestra información de redes sociales. Síganos como @coldistrofia y nos vemos en una próxima oportunidad con otro nuevo interesante tema. Feliz noche, que estén muy bien. Bueno, mil gracias a todos y espero verlos en una próxima oportunidad. Y lo más importante, ya tienen el conocimiento, deben ir a la acción. Entonces espero que podamos compartir en otro espacio más información. Y recuerden que estoy dispuesta a ayudarles en todo lo que necesiten con respecto a las dudas que tengan sobre la alimentación y la distrofia. Que estén muy bien.